Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media y esta vez vamos a hablar con Guillermo Laferrière. ¿Por qué vamos a hablar con el analista que más está prestando atención y describiéndonos en sus redes, en sus apariciones por televisión, qué es lo que ocurre en ese Caribe tan caliente en el que se está deliberando cuál va a ser el destino de Venezuela? Bueno, vamos a hablar porque se terminó el ultimátum que Trump le dio al dictador Maduro para que se vaya de una vez por todas de Venezuela. Vamos a saludar a Guillermo Laferrière, como les decía, es un veterano de Malvinas, es un analista político y es un analista geopolítico y es quien nos puede describir. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por invitarme. Adelante. Estaba diciendo que venís describiendo en distintos análisis, en medios, en redes, la disparidad de lo que sería el ejército venezolano y el ejército norteamericano. Y uno tiene un poco esa sensación cuando ve que está el portaaviones más importante del mundo, cuando ve que hay, no sé, un despliegue de tropas se habla de 10.000, de 15.000 soldados norteamericanos, cuando ve todo lo que hay movilizado, uno tiene un poco la sensación de que es como matar, no sé, moscas a cañonazos, ¿no? Porque se siente esa disparidad enorme. Bueno, a ver. Estamos hablando de qué es, cuánto es lo que tiene uno y cuánto es lo que tiene otro real. No, las Fuerzas Armadas chavistas son una gigantesca farsa desde hace décadas. Las Fuerzas Armadas chavistas son una organización que se dedican a los negocios turbios, menos turbios, a todo tipo de negocios, pero como entidad militar no lo son, jamás lo fueron. Todo el equipo militar que le compraron a Rusia está derrumbándose por algún lugar, está o fuera de servicio o no hay capacidad para utilizarlo. Y si querés podemos profundizar en los videos que han difundido los chavistas desplegando su material. Son videos que están directamente dirigidos a gente muy ignorante, porque cualquiera que entienda algo de esos temas te das cuenta de verlo, de la incapacidad militar de estos tipos. Lo que tenés del otro lado, que impresiona, es cierto, ya impresionaba antes de la llegada del grupo de portaaviones del Gerald Ford, porque lo que los norteamericanos desplegaron... ¿no? Claro, porque lo que ellos desplegaron al principio, antes de la llegada del Ford, era, digamos, un 10%, para tener una idea, de lo que los británicos desplegaron durante la guerra de Malvinas. ¿Me comprendes? En cuantitativo. Cualitativo han pasado 43 años. Es decir, que la capacidad militar es totalmente diferente. Ahora, le sumaron el grupo del portaaviones Gerald Ford. Para la gente que nos escucha, cuando decimos un grupo de portaaviones, queremos decir el portaaviones, sus alas embarcadas, más todo lo que lo rodea logísticamente de seguridad, que es tanto de superficie como submarino. ¿Ok? A eso se denomina un grupo de portaaviones. Ahora bien, ¿qué es lo que...? Después que lo describas mejor, que me digas qué es todo eso, o sea, cuánta gente está ahí, qué capacidad operativa tiene, qué es lo que pueden hacer, qué alcance. Estamos hablando, uno ve el portaaviones más grande del mundo, pero ¿qué es eso? Un grupo de portaaviones, para que te des una idea, lo que ha desplegado solamente el grupo de portaaviones Ford tiene capacidad para combatir contra todas las fuerzas aéreas de Sudamérica en cualquier momento. Por supuesto, colocado en una distancia que puede operar, ¿ok? Para que te des una idea de la capacidad militar, sin hablar de la capacidad de utilizar munición nuclear, que es otro temita, más toda la capacidad de combate submarino, etcétera, etcétera. Lo que vemos en ese despliegue, lo que tenemos que verlo, yo suelo usar digamos, la idea de un menú en un restaurante.
vos te sentás en un restaurante, te dan una carta y elegís qué querés o podés combinar. Eso es lo que el amigo Pete Hegseth, que es el secretario de Guerra de Estados Unidos, un tipo interesante, muy interesante, eso es lo que le ofrece como un menú al poder político, para que opte qué es lo que va a hacer. Que les recuerdo que hoy a las 16 horas, digamos, de Argentina, a la hora que salga esto, capaz que ya está, va a haber una declaración de Trump que se estima va a ser sobre este tema y lo que vos has anunciado. Entonces, esas fuerzas que tiene Estados Unidos ahí le da un menú muy grande de opciones al poder político de Estados Unidos para actuar si toda la diplomacia, la presión de distintos tipos de cosas fracasa. Antes de preguntarte qué hay en ese menú, qué se podría hacer con ese menú, quiero volver un poco a lo que es o lo que se supone que es las fuerzas que tiene Venezuela. Es cierto, es la precariedad de los videos que hemos visto, esa cosa como chapucera y demás, dan una impresión muy, muy pobre. Pero también es cierto que hemos visto que se ha dicho que se iban a desplegar, no sé, casi 300 unidades, que iban a armar a los colectivos. O sea, estoy tratando de recordar no solo las cosas que ha dicho el régimen, sino esto que vos dijiste, que tenían material y armamento de Rusia y de China también a disposición. Y no sé, digamos, respecto de lo que podrían tener, digamos, de grupos terroristas que también sabemos que operan. Todo eso es totalmente inútil. Es algo que puede presentar algún tipo de resistencia. Yo entiendo la disparidad, pero digo, en un primer momento, y si se llegara a un combate que exceda, digamos, estas lanchas que son alrededor de 20, han muerto, no sé, un poquito más de 80 personas, pero sinceramente no pareciera que vayas a desplegar todo lo que vos explicaste para bajar esas lanchas, ¿no? No. A ver, vamos por partes. Todo el material antiaéreo que tiene los venezolanos es obsoleto, los S-300 que le ha dado. O sea, es importante para el nivel regional en que está Venezuela, pero no para enfrentarte con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con China, ni Francia, ni Italia, ni ninguno de esos. ¿Ok? Ni la India, y menos Israel. Vos fíjate que Irán tenía sistemas de defensa aún más avanzados que estos que tienen los venezolanos y los pasó por encima, Israel, ¿ok? Entonces, en eso tampoco. Otra cosa que el régimen chavista tan chapucero ha dicho es que tiene miles de misiles antiaéreos, ¿no es cierto?, colocados que pueden lanzar un hombre. Pero el problema que tienen dentro de la ignorancia general es que un ataque aéreo de Estados Unidos o de cualquier país civilizado no se hace pasando por arriba y estando a 2.000 metros de distancia de los misiles esos, que son para helicópteros o algo por el estilo, sino que el lanzamiento va a ser a 30 kilómetros del blanco o a 100 kilómetros del blanco, con lo cual nada de la parafernalia no llega. No llegan porque viven en el pasado. Entonces, volviendo a esto, ¿cuál es el problema de lo que vos has planteado? Porque lo dijiste ahí y por ahí no te diste cuenta. No hay un problema militar acá. En punto A, me estoy enfrentando a Irán, yo soy Israel y tengo que hacerlo de forma tal de que estos no me causen una gran cantidad de bajas civiles, por ejemplo, por una retaliación. No hay nada de eso. El problema es el día después. ¿Por qué? Porque el régimen chavista ha armado a miles, no millones, como dijo el payaso de Maduro, porque no tienen millones de armas, pero ha armado a miles de lúmpenes con armas automáticas. ¿Esto qué quiere decir del día después? No es que esos lúmpenes van a luchar contra el imperio y el invasor.
No, lo que puede pasar es que esos lúmpenes se organicen como bandas criminales, formen feudos, zonas feudales en determinados lugares y termines teniendo algo como la de la favela esta de hace unas semanas atrás en Río de Janeiro, donde sacarlos es el problema. Es decir, y termino con esto, el problema del día después es cómo te haces del control de esos lúmpenes cuando, y esto me lo han dicho algunas fuentes desde Venezuela y otras te dicen que no, que esto ya está pensado, no tienen el gobierno legítimo de Venezuela, es decir, el que fue electo, no tiene un elemento armado sobre el cual se pueda confiar para hacer ese desarme. ¿Me entendés, Karina? Perfectamente. Volvamos al menú del que hablabas, norteamericano. Sí. Lo que vamos viendo es una escalada, por lo menos, de declaraciones. Entonces, bueno, primero era que la CIA estaba autorizada a operar. Después que se hacía este despliegue tan importante. Después el viernes, bueno, nos enteramos que el viernes vencía el plazo que Trump le había dado a Maduro en esa conversación telefónica tan misteriosa, en el cual aparentemente Maduro pidió que se quedara alguien en su nombre y que fuera como una especie de transición, o que salvaran una centena de los suyos para irse. Y Trump habría dicho que no, le había dado este plazo que se venció el viernes. Luego de eso, el fin de semana se cierra todo el espacio aéreo. Son como cositas que van pasando, pero son ¿para qué? ¿Qué es lo que puede estar pensando el presidente Trump y qué es lo que podría hacer en función de que esto que vos estás comentando claramente lo saben? ¿Qué se hace con el día después? ¿Qué se hace con esa especie del riesgo de anarquización absoluto, que es lo que puede llegar a pasar, ¿no? A ver, yo dudo que la medida de hacer digamos, cerrar el espacio aéreo de un país, ya el espacio marítimo lo tienen, es un indicio clarísimo de que vos vas a hacer una operación militar. Eso por un lado. Pero estamos hablando de Trump. Y Trump va a tratar, me parece a mí, a toda costa de minimizar los riesgos. Y los riesgos son principalmente el que acabamos de mencionar con respecto al día después. Y el segundo riesgo es, a mi juicio, quedar entrampado en una situación en Venezuela que no tenga solución. ¿Me comprendés? Entonces, ahí la clave pasa por ver qué poder tiene realmente la oposición. Acá hay varias discusiones para hacer rápidamente y corto. Hay una posibilidad de que ante una acción militar aérea, sea con vectores tripulados o no tripulados. Cuando digo tripulados no son drones, me refiero, son misiles lanzados desde submarinos o buques, ¿no es cierto? Que tenga la suficiente contundencia para eliminar la conducción político-militar del régimen, que es lo mismo, militar, política, están todos prendidos en eso, y que eso tenga, insisto, ese nivel de contundencia que haga que las facciones de las Fuerzas Armadas que nunca se han levantado, salvo en el 2002, en esa payasada que hubo, que duró 48 horas, contra la tiranía, se cindan y se plieguen a el gobierno legítimo y eso te dé una seguridad de que eso se van a hacer cargo del día después. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es mucho más dura, mucho más compleja, es tener en cuenta lo siguiente. Las Fuerzas Armadas chavistas están concentradas, lo que tienen en Caracas y el Gran Caracas, ¿ok? En ese lugar están concentrados. Más allá de Caracas, su presencia es muy tenue o nula. Entonces, no es de descartar que con la capacidad anfibia que tenés, tanto la que está embarcada como los tipos que están en Puerto Rico y los que podés adelantar desde la Florida, porque digamos todo, no es que la
digamos, el despliegue norteamericano está alejado de su zona de comunicación, está ahí nomás. Para ellos, para una gran potencia, están ahí nomás. Entonces, la posibilidad de establecer una cabeza de playa, y acá me van a matar los puristas porque el concepto de cabeza de playa ya no existe más, ya no desembarcan primero en la costa, sino que te los meten a la tropa muy profundamente y después esos desde la profundidad van hacia la costa y después llegan los suministros. Pero para entenderlo, que te hagan una cabeza de playa relativamente lejos de Caracas, sea hacia el sudeste o al noroeste, los chavistas no tienen cómo sacarlos. Y que en esa cabeza de playa vos establezcas un espacio donde el gobierno legítimo se pueda instalar, ¿me comprendés? Más o menos como Stalin tenía, ¿te acordás? El gobierno polaco en Lublin y Churchill lo tenía en Londres. Bueno, una cosa así para generar cierta institucionalidad. Ahora, lo que yo descarto, termino, es unos Estados Unidos que se metan en Venezuela y se, digamos, hagan responsable del control de Caracas y todo el resto del territorio. Porque recordemos que toda la frontera con Colombia es una zona que domina el narco colombiano y donde el ejército venezolano se metió ahí no para combatirlo, sino por un problema de negocios que estaban siendo, digamos, solapados, fue corrido a bolsazos. Sí, entonces, los riesgos, digamos, yo supongo en la memoria emotiva del contribuyente norteamericano, decir, ahora tenemos un Vietnam mucho más cerca o tenemos un nuevo Afganistán, o sea, la idea de volver a entramparse en una, no sé si estoy usando el término correcto, pero en una guerra de guerrillas o en una sí, situación híbrida en la cual tengas que mantener tropas en el terreno, tengas que volver a pelear con los cárteles, con estos colectivos ahora armados con automática, o sea, ese riesgo me parece que es el que deben estar sopesando, ¿no? Sí, pero a ver, no, insisto con algo que ya dijimos, no en el riesgo de que voy a tener una resistencia popular que me está, sino en el riesgo de un Mogadiscio, de un Mogadiscio que lo tenés y es incontrolable. Imagínate vos, Mogadiscio, ¿qué es lo que había? Hay distintas partes de la ciudad en manos de señores que manejan clanes, cada uno de ellos autotitulados generales de esto, de aquello, que se quedan con los suministros que mandaba Naciones Unidas. Bueno, en este caso sería el manejo de la droga, andás a ver, la protección, lo que sea. Vos imaginate miles de lúmpenes armados que decidan, por ejemplo, salir a hacer un Caracazo a saquear, o que decidan saquear, violar, lo que se te ocurra. ¿Cómo los parás? Claro. Con una mesa pluricultural con perspectiva de género. No, los parás a los tiros. Una información que se conoció hoy es que efectivamente el secretario de Guerra norteamericano no iba a ir a la reunión de OTAN, ¿verdad? Son como, insisto, como pequeños indicios permanentemente de que hay algo inminente, pero ese algo inminente no ocurre. ¿Tenés la impresión de que puede llegar a ocurrir algo como que los más cercanos a Maduro hagan un acuerdo, de esto también se habló hace pocas semanas, hicieran un acuerdo, entregarlo, una especie de extracción, como para hacer, no sé, una transición ordenada que evite esto que estás hablando? Eso que estoy diciendo que les parece de una película, capaz que es una pavada, pero esa extracción, esa de, ok, me llevo a Maduro y ya está, o me llevo a Maduro a su cúpula y ya está. ¿Eso es posible? A ver, me parece que ninguna solución que implique que el régimen pueda administrar la transición
es aceptable políticamente. Me parece que sería una derrota para Trump. No creo. Lo que puede pasar, pero eso es difícil de vender como un éxito. Y cuidado, esto no es, lo que se está jugando acá no es Venezuela y un capricho de Trump, es el contexto de la Guerra Fría que Estados Unidos tiene con China, donde por legado, el legado de Biden, tenés una Rusia pegada a China y donde Estados Unidos tiene que mostrar que en su periferia cercana es quien tiene la conducción de las cosas, porque si no tiene esa conducción de las cosas, mal puede presentarse ante China, ¿no?, como una gran potencia creíble. Y pensemos, y lo vamos a dejar para dentro de unas semanas, pensemos que en este momento tenés un Japón medio desafiando a China con unas declaraciones de Taiwán y Trump tratando ahí de manejarlo. Y es cierto, perdería la credibilidad de casi todo el resto de los frentes sobre los que está actuando. Pero quiero cerrar con esta pregunta. Una de las cosas que se dijo siempre es, bueno, como acá están Irán, China y Rusia, ellos van a brindar, digamos, cierto apoyo. De hecho, estuvo mandando cartas Maduro y todo tipo de cosas, y van a brindar cierto apoyo. De todas maneras, por ejemplo, hemos visto cómo a su aliado más cercano, que era al-Assad, Rusia le dijo, bueno, buenas tardes, ya está, hermano, te fuiste, y ahí está, y duró 5 minutos. Pero lo que se está diciendo en estos días es, bueno, tanto China como Rusia le están diciendo a Maduro, si te he visto no me acuerdo, borrá mi número, salís del chat. ¿Te parece que eso puede ser parte de algún acuerdo? ¿Te parece que Xi Jinping o Putin se van a poner a hacer alguna defensa de todo lo que estuvieron invirtiendo ahí? ¿O? No, para nada. Va a pasar como en Irán, donde también todo el mundo decía que Rusia y sobre todo China iban a intervenir. No lo ellos mismos decían, perdón. Sí, no, también no lo van a hacer porque entienden el juego. El juego es, en mi periferia cercana, yo manejo las cosas. Si ellos se meten con el mismo criterio, aceptan que Estados Unidos se meta en la periferia de Rusia o en la periferia de China. No es así como se manejan estas grandes potencias. Entonces, no se van a meter para nada. Sí, por supuesto, chillarán, ese tipo de cosas. Lo que sí, y cierro con esto, la caída de Venezuela no significa la caída de Cuba. Sí va a ser un cimbronazo para Cuba. ¿Por qué? Porque le chupa la sangre a Venezuela. Pero Cuba es un paquete diferente, hijo de los acuerdos tácitos del 62 con la crisis. Entonces, lo de Cuba me parece que es otro paquete diferente, aunque me parece que todo lo que está sucediendo en Venezuela es algo que se ha conversado con Rusia en Alaska, guste o no guste. Eso se dijo mucho respecto de una especie de división, digamos, de la intervención en los conflictos armados que están vigentes. No digo más, pero sí es cierto que hay otros actores que es el yihadismo que ha estado entrenando en Sudamérica y que tiene también sus conexiones y su gente y sus operaciones en Venezuela. ¿Cómo lo ves eso? ¿Se pasarían a, no sé, sí, a Brasil, a Colombia? Tenemos un baile ahí. No lo sé. Irán, de todas maneras, está muy de capa caída después de la paliza que le pegó Israel. ¿Ok? Porque cuando te dicen, no, bueno, pero al final del día atacó Estados Unidos, puso una cerecita en la punta de la torta como cierre, ¿ok? La paliza grande se la pegó Israel. Después de eso, me parece que están con otra agenda y no está Irán como para ponerse a desafiar a un Estados Unidos que sea exitoso en el tema de Venezuela. Un Estados Unidos que se muestre débil para solucionar el tema de Venezuela es un Estados Unidos que va a seguir manteniendo la puerta abierta para Irán, para China y todo aquel que quiera
explorar esta gran zona que se llama el hemisferio occidental. Guillermo, yo te agradezco muchísimo esto. No, bueno. Esa es la inminencia, es como una especie de inminencia de semanas. Nunca sabemos cuándo va a pasar, pero, insisto, cada pasito parece acercarse a una definición y es cierto, durante la administración Biden el patio trasero fue no solo descuidado, diría incluso ayudado a los enemigos. No creo que la administración Trump pueda permitirse perder prestigio, perder en este caso. Así que vamos a seguir hablando, veremos qué pasa hoy. Te agradecemos muchísimo habernos acompañado. Chau, nos vemos. Hasta luego. No te quedes afuera. Te invitamos a descargar la aplicación de Voz Media y llevar nuestra cobertura con vos en tu teléfono. Vas a tener acceso inmediato a todos los podcasts de nuestros compañeros. Escuchá el contenido que aborda temas claves con información veraz y 100% confirmada. Encontranos en Google Play Store y en Apple Store. Tengo grandes noticias para vos. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tenés consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol. Y todo totalmente gratis. Todo desde $1 al día. Visita Voz Salud y cuida tu corazón sin estrés.